Bienvenidos a Los Desenmascarados. Estamos una vez más aquí. Trato de ser fiel a los lunes a las 7 de la tarde. Y pues poco a poco el canal va creciendo. Ya hemos llegado a los 1.270 suscriptores. Yo espero que más o menos para abril ya llegamos a los 2.000. Así que os invito a difundirlo, a que estas cosas, estas entrevistas que hago, pues lleguen a más gente. Y antes de presentar a nuestros queridos invitados de hoy, pues pongo la intro que me han regalado mis queridos amigos de Hispanidad Film. Adelante con la intro. Bueno, el primer invitado de hoy es Manuel Galán, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Manuel. Buenas noches, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en este canal. Muchísimas gracias. Y se conecta desde España, así que ahí ya es casi madrugada, ¿no? Me conecto desde Madrid, aquí pasa 1 minuto de la medianoche. O sea que... Pues no sé si quisieras presentarte un poco, Manuel, y después ya hablaremos del proyecto pues, que ha surgido y del tema en sí. Encantado. Un poquito quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado a esto. Yo soy un mexicañol, que me gusta decir, un español muy mexicanizado o un mexicano muy españolizado. Ingeniero de Teleco y empresario con muchos años de trabajar de empresarios y un hispanófilo total y acérrimo. Excelente. Llevo muchos años peleando por esta causa de la hispanidad. Muy bien. Y también con nosotros hoy nos acompañará Borja desde Nueva Zelanda. Y bueno, ¿tú quién eres, Borja? ¿Por qué te has metido en esto? Yo, bueno, os saludo desde el futuro, aquí ya en Marte por la mañana. Estamos aquí internacional totalmente. Dándole la vuelta al mundo. Dándole la vuelta al mundo entre los tres. Sí. Pues bueno, yo vivo aquí en Nueva Zelanda desde hace ya 7 años, soy sevillano de familia argentina, un poquito mezclando América y España por un par de generaciones, conmigo la tercera. Y bueno, yo soy nacido y criado en Sevilla. Desde hace ya, como he dicho, 7 años vivo en Nueva Zelanda. Te quería dar también a ti las gracias, Josué, por la invitación y por tu canal. La verdad es que uno se siente muy humilde viendo los invitados que has traído a tu canal. Está uno aquí y dije, ¿qué pinto yo tan pequeñito, no? Y ya que has comentado de los chicos de Hispanidad Film, la intro es fantástica, la intro es una preciosidad, Josué, me encanta desde que la vi y me encantó la entrevista que les hiciste y me encanta su proyecto. Yo quiero que ese proyecto coja fuerza y coja alas porque es muy interesante. Quiero que sean los primeros de muchos que lleven ese tipo de proyectos adelante. Sí, la verdad es que son 2 chicos venezolanos que descubrieron pues todo esto, ¿no? Que es el engaño de la leyenda negra y todo eso del que hablaremos ahora justamente. Y pues están haciendo muchos proyectos, ¿no? Pero habría que hacer una especie de vínculo entre todos ellos, ¿no? Entonces, yo pienso que Manuel va por ahí la cosa, ¿no? ¿Qué es esto de un parlamento global hispano, ¿no? Vamos ya de lleno al tema. Muy bien. A ver, para mí es simplemente resolver algo que debería estar resuelto desde hace mucho tiempo. O sea, parece absurdo que un colectivo como el de los hispanos, que somos un colectivo tan grande y yo creo que tan homogéneo y tan coherente, no tenga una representación, o sea, que no tenga una voz, que no tenga un foro donde unirse y donde, ayudar a la comunidad hispana, ¿no? O sea, digo que, claro, 600 millones de personas en el mundo, si utilizaran ese poder, pues podrían buscar muchas cosas buenas para esos mismos 600 millones y para el resto del mundo. Y hasta ahora no lo han hecho, pues vete a saber, por circunstancias las que sean. Y yo me he empeñado desde hace unos años en poner en marcha esto simplemente
un grupo de gente elegido por los hispanos del mundo, para que puedan legítimamente hablar en nombre de esos hispanos y buscar lo mejor, felicidad y prosperidad para esos hispanos. Eso es así de simple. Sí, efectivamente, porque entre los países pues hay acuerdos, ¿no? Entre los países hispanos hay cierto tipo de acuerdos, pero es más de parte de la política exterior de cada uno de esos países o de distintos factores gubernamentales. Pero bueno, también existen instituciones, pero a lo mejor esas instituciones se enfocan en algo, ¿no?, concreto, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la Real Academia Española o otro tipo de instituciones. Pero ¿en qué se focaliza, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Porque nosotros hablando antes, porque hemos tenido una conversación, hablábamos de que no puede ser algo político, ¿no? ¿Cómo sería esto? No. A ver, no es político porque no tiene poder, ¿no? Y por definición, la política significa poder. Y esto va a ser un ente, una institución de la sociedad civil, es decir, nacida de la gente, de la sociedad civil, que no tiene poder, que solo tendrá, cuando se la vaya ganando, pero creo que será pronto, tendrá capacidad de influencia, tendrá capacidad de influir en el mundo para favorecer a los hispanos, nada más. Ese es tan simple como eso, es un escalón de no tener nada hoy, de estar a nivel de tierra, pues subir un escaloncito y tener una institución de la sociedad civil, repito, no una institución política, creada por la gente, por gente normal. Nos estamos agrupando un montón de gente, de ciudadanos de los distintos países, y con el único objetivo de servir a los hispanos. No solo a los países hispanos, sino a los hispanos del mundo, porque hay muchísimos hispanos que no están en países hispanos. Y es distinto servir a los países que servir a los hispanos. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que estar al servicio de conseguir mejores condiciones de vida, mejor felicidad y más prosperidad para todos los hispanos. Y esto es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay 20 y tantos millones de hispanos, ¿no? Y no están en un país hispano, ¿no? Hacemos una lista yo tengo una lista de 22 países hispanos, que alguna vez tengo algunas controversias, pero 22 países, y Estados Unidos no es uno de ellos, desde luego. Y allí hay muchos hispanos, muchos más que en algunos países hispanos, ¿no? 22 millones, mucho más que la población, no sé, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, no sé, de muchos países, ¿no? Exactamente, y bueno, yo un poco quería también preguntarle a Borja, ¿no? ¿Cuál es, no sé si ya dentro del grupo, más o menos a cuántos llegáis, más o menos ahora mismo, y cómo está siendo el proceso de trabajo, ¿no? Hablamos en un momento como que había 4 grupos de trabajo, que todo el proyecto se está avanzando. O sea, ¿cuál es la meta, ¿no?, de todos estos grupos de trabajo o esta unión, ¿no?, en una especie de parlamento no hispano? Mira, pues ahora mismo lo que somos, voy a hacer una pequeña introducción al proyecto que yo creo que va a clarificar mucho. Ahora mismo nosotros no somos el Parlamento Global Hispano, somos el IPH, que significa Integración de Países Hispanos. Entonces, desde el IPH estamos construyendo una plataforma con todo lo que implica, bastante bien construida, que se va a llamar el Parlamento Global Hispano Provisional. Y ese Parlamento Global Hispano Provisional, trabajando con la base que le hemos dado, con la estructura que le hemos dado, pasará a crear el Parlamento Global Hispano. Y este paso intermedio viene para que el Parlamento Global Hispano como tal surja, nazca, ya siendo algo democrático y electo. Entonces, por eso tenemos este paso intermedio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es efectivamente, pues desde el IPH, construir la plataforma para el Parlamento Global Hispano Provisional, y lo hemos dividido en 4 grupos. El primer grupo viene trabajando más desde el punto de vista de reglamentación, estatutos, todo este tipo de cosas, temas más legales. El segundo grupo viene siendo más los medios técnicos y digitales, como medios económicos, como ampliamente lo que podríamos llamar medios. Tercer grupo es comunicación y difusión,
dar a conocer a la gente el proyecto. Ahora mismo en este grupo pues estamos en fase de completar los grupos de trabajo. Tenemos 40 personas, queremos más para completar los grupos de trabajo y bueno, pues estamos ahora mismo en ello. Y el cuarto grupo es un grupo más administrativo, más como de secretariado, por decirlo así, el grupo de empresariales, ¿no? Claro, ideas para el futuro que preguntabas. El límite es tu imaginación realmente. Eso será ya definido por el Parlamento. Nosotros estaría mal. Podemos mover ideas, ¿no? Pues crear un poquito de ilusión con todos los proyectos que hay porque el listado es enorme, pero después será realmente el Parlamento en sí, una vez constituido, el que vaya decidiendo pues dónde va a accionar, cómo y de qué manera. Exactamente. Vosotros todavía no os habéis centrado en un campo en específico. Es decir, yo en una ocasión os preguntaba, bueno, pero vosotros vais a centrar más en lo cultural, en lo social, en lo económico, y digamos que, si no me equivoco, Manuel, vosotros estáis abiertos a todos los campos, ¿no? Por supuesto. A ver, yo creo que no nosotros. Los que tendrán que ir eligiendo los campos serán las personas que sean elegidas por los hispanos para que los representen, ¿no? Porque va a haber un momento en el que va a haber unas elecciones digitales, pero se van a presentar candidatos y los hispanos que se registren podrán votar a esos candidatos y esos personas elegidas por los hispanos son los que al final decidirán en qué temas se quieren centrar. Lo lógico es que se abran a temas, desde luego, culturales, porque me parece que es una base fundamental y habrá muchísimo que hacer, pero también temas sociales, temas educativos, que también son culturales, pero digamos más enfocados a la educación, pero también temas económicos y temas de interrelación entre particulares y entre empresas. El enfoque es eminentemente práctico, porque lo que tenemos que hacer es poner eso al servicio de los hispanos y de los hispanos de hoy, ¿no? Es decir, de los hispanos que viven hoy en el 2022, en el siglo XXI, y que necesitan cosas, ¿no? Y en eso es en lo que nos vamos a centrar. Hoy estamos en una fase previa, que es una fase, digamos, entre bambalinas, de ir preparando las estructuras, ¿no? Tenemos que preparar desde las normas de qué necesita una persona para presentarse como candidato o cómo acredita su identidad una persona que luego va a votar de forma digital, cuándo se van a producir las elecciones, cuánto duran, cómo van a hacer campaña los candidatos, por qué circunscripción o por qué grupo de personas va a representar cada candidato. Estamos con ese reglamento, cómo se van a reunir, cómo va a hacerse todo eso, ¿no? O sea, nuestro horizonte hoy es tener eso listo para el 1 de septiembre del 2022, porque queremos que a partir del 1 de septiembre de 2022 se produzca la presentación de los candidatos, la campaña y las votaciones, porque hemos elegido como fecha para presentar el Parlamento Global Hispano ya elegido el 12 de octubre de este año, que será cuando se presente el primer grupo de personas elegidas, que en principio será una visión provisional, es decir, que seguramente será un número más pequeño que el Parlamento definitivo, pero ya serán personas elegidas. Pues yo quiero también animar a los que están viendo en directo que si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario lo puedan hacer libremente. Yo quería preguntar un poco, ¿no? Según ese reglamento, evidentemente las personas electas no podrán cambiarlo. O sea, se tendrá como una especie de constitución, ¿no? Claro. A raíz de la cual se harán unas normativas, ¿no? Estas normativas, o sea, este Parlamento lo que persigue es que haya un vínculo, ¿no? Pero yo planteo, ¿no? ¿Esto será algo meramente informático? Porque evidentemente las políticas de los países influirían, ¿no? O algún país se quisiera apropiar, ¿no? de este proyecto si llega a algo grande. Entonces, ¿cómo se piensa reglamentar eso?
A ver, yo creo que estamos ahora mismo con el reglamento, como te puedes imaginar, ahí tenemos bastante debate sobre cómo organizarlo, ¿no? Una cuestión importante es que los representantes que se elijan en ese Parlamento van a ser a título personal. Es decir, no son de grupos políticos, son personas físicas que se presentan como candidatos con un currículum, ¿no? Y con unas ideas y con unas propuestas, pero son personas físicas que se presentan, no son ni grupos ni países, ¿vale? Son personas. Esas personas tendrán que, digamos, someterse a una serie de reglas, entre las que tienen que estar, pues hombre, respeto a la institución, respeto a los países, respeto a los ciudadanos de otros países, por supuesto, utilizar para todos medios democráticos, quiero decir que no vamos a permitir ahí, o no se deben permitir, digamos, enfoques violentos o enfoques, digamos, que estén fuera de, yo diría que lo que podemos considerar el orden de los derechos humanos, ¿no? Básicos. Entonces, eso no se va a permitir. No veo ninguna razón ni ninguna posibilidad también de poner límites desde el punto de vista ideológico, o sea, desde el punto de vista de ideas, de creencias. Y, claro, tampoco podemos saber qué creencias tienen, no tenemos un ideologímetro para ponerle a la cabeza a alguien, no lo sabemos. Por supuesto que a la gente le vamos a pedir que tenga unas reglas. Yo creo que tú has sacado un tema que es muy importante y que es, hay que bajar a la arena y ver cuál es la realidad de esas cosas. Y es que va a haber, si no en los primeros meses, sí en los primeros años, una relación con el mundo político. Es decir, el mundo político existe. Un parlamento que sea así, pues generará cosas que no serán siempre neutras. Incluso las cosas más sencillas, ¿no? Si pensamos en proponer unas normas para homologación de titulación profesional entre los países. De estudios, sí, de universidades. ¿No? Oye, homologación para que un abogado que se titule en un país pueda ejercer en cualquier otro. Pues eso tendrá su influencia en el mundo político. Me imagino que habrá un ministro de Educación de un país que quiere influir, que esté de acuerdo, que no esté de acuerdo. Es una cosa que va a pasar. Yo creo que yendo un poco más allá y siendo claros y pragmáticos, yo creo que esto a los políticos de los distintos países en principio les va a resultar una cosa incómoda. No es una cosa que les vaya a gustar. Por lo tanto, yo entiendo que si ellos pudieran evitar que esto existiera, lo evitarían. Sinceramente. Por lo tanto, tenemos que ser, digamos, fuertes y también astutos y sensatos para no permitir que esto se frustre porque no convenga a algunos políticos, ¿no? O a muchos políticos. Yo creo que una vez que comprueben que no lo pueden evitar, lo segundo que intentarán será manipularlo. Claramente, creo que hay que ser claros en esto. Y habrá que poner unas normas que evite que los políticos puedan manipular el Parlamento. Una vez que vean que ninguna de las dos cosas lo consiguen, pues finalmente seguro que lo apoyarán porque les puede ser útil, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa tan elemental y tan lógica que un grupo de ciudadanos del mundo con muchas cosas en común tengan una organización común. Es una cosa tan lógica que, sinceramente, me costaría mucho entender qué tipo de argumento puede utilizar alguien para estar en contra, ¿no? Yo hablaba el otro día con alguien y me decía, bueno, y si se lo explicas a Andrés Manuel López Obrador, que siempre es una figura que se significa como que no está muy por la labor de la hispanidad, pues, hombre, a mí me costaría entender por qué un político como Andrés Manuel López Obrador estaría en contra de que los hispanos se organicen y se junten y pongan en común necesidades, y pues es muy difícil que tenga argumentos para estar en contra, ¿no? De algo que es simplemente positivo. No vamos contra nadie. Este Parlamento no se crea contra nadie, sino que se crea a favor de los hispanos.
Pero es decir, esto no se crea... Sí, Borja, querías hablar antes. No, disculpad, decía que sí, que no se queda en contra de nadie, sino para todos. Quería comentar primero, Manuel, cuidado con dar ideas como esa, porque el ideologómetro, a ver si no nos lo van a inventar ahora. Ya, ¿Eh? sí, no. Yo creo que la idea por ahí a más de uno le va a gustar y lo van a inventar. Sobre el Parlamento yo quería matizar que, para que la gente lo entienda, ahora mismo es algo muy orgánico, es algo muy móvil, es un ser viviente que está evolucionando además muchísimo. O sea, era un bebé ayer y ya está tomando biberón, por decirlo así, y empezando con sólidos. Entonces está todo moviéndose, todo construyéndose. Ahora mismo estamos en la etapa de construcción del IPH. El mes que viene ya la idea es que empecemos a rodar un poquito más. Y lo quería resaltar porque, bueno, precisamente lo que buscamos es completar los grupos de trabajo. Entonces quería aprovechar para las personas que estén escuchando y les esté resultando interesante esto, están más que invitados a venir y a aportar su granito de arena. Oigan, yo creo que esto se podría llevar de tal forma, de tal otra. Os invito a todos a venir a aportar, que nadie se sienta de menos, toda perspectiva es válida y valiosa, muy valiosa, de hecho, que la gente a menudo se apocopa un poquitito, ¿no? Se siente tímida. Venid, no tengan miedo, el ambiente es muy bueno, la gente cariñosísima, claro. Y bueno, yo lo que quería matizar un poco es que me ha gustado mucho, ¿no? El tema, por ejemplo, de las universidades, ¿no? O sea, como veis, este Parlamento tiene objetivos muy variopintos, ¿no? Y yo he visto muchos maestros de universidades que han viajado a América y quieren entablar relaciones entre universidades y a veces se dificulta un poco. En cambio, si hubiera una institución que fuera de vínculo de estos, o por ejemplo, todos aquí, los que estamos aquí, conocemos a Patricio Lons y él está haciendo una gran labor de un proyecto que se llama Empresarios por la Hispanidad, ¿no? Que está tratando de vincular varias empresas de varios países hispanos, pues justamente pues, para que haya pues, una relación, porque a veces estamos tan divididos y cada uno en la suya que en realidad podría ser una riqueza enorme, ¿no? Y por eso que se está tratando de... Y no es para influir en los países, es decir, o modificar la política de los países según lo que yo entiendo, ¿no? Es simplemente una institución a la que una persona que está buscando algo en otro país hispano pueda tener una referencia, ¿no? Eso es lo que entiendo yo, ¿no, Manuel? O cosas que puedan ser comunes. Esto es un poco por deformación profesional, porque mi vida la he dedicado a trabajos de consultoría y trabajos internacionales, y donde el teletrabajo funciona mucho. Si nosotros consiguiéramos que el Parlamento hiciera unas reglas para compartir teletrabajadores de un país hispano con otro, sería valiosísimo. Es decir, el que nosotros podamos hacer que una empresa mexicana pueda contratar teletrabajadores de distintos países hispanos con unas condiciones comunes, homologadas, reguladas, pues sería algo muy valioso, daría mucha potencia a la fuerza de trabajo de esos países, ¿no? Y es una cosa relativamente sencilla, no es una cosa complicada, solo que alguien se tiene que poner a organizar. Lo que yo preveo es que el Parlamento cree pues un grupo de trabajo ya dentro del Parlamento, no los que hay ahora, que son grupos de trabajo previos, sino ya grupos de oficiales, ¿no? Electas, o sea, que ya son grupos oficiales que se dediquen a hacer pues el estudio de homologación de títulos o el estudio de regulación del teletrabajo en el entorno hispano, etcétera. Se puede hacer un millón de cosas, yo que sé, cosas tan sencillas como organizar un Erasmus hispano, ¿no? Es decir, organizar el intercambio de estudiantes universitarios o incluso estudiantes de secundaria que puedan... Y facilitar pues todo ese papeleo también, ¿no? Claro, porque... facilitar el papeleo, facilitar el contacto con las familias de un país y de otro que pueden acoger a los estudiantes. O sea, me parece que se pueden hacer un montón de cosas. Hay quien piensa en cosas muy
mucho más ambiciosas, ¿no? Es decir, se puede proponer una unidad económica como la Unión Europea. Bueno, Sí, pero eso... pero yo siempre digo que para recorrer 20.000 kilómetros primero hay que recorrer 10 metros. Y ahora El estamos problema es que ahí ya te metes en algo ya más de los mucho más gobiernos, ¿no? político. Claro, Claro, eso es muy político ya. O eso no, sea, no toca. Y no sé si algún día se producirá, pero no será el Parlamento global hispano quien lo haga. El Parlamento a lo mejor crea unas condiciones y a lo mejor eso con el tiempo puede llegar a algo, puede ser o puede no ser. Hoy el objetivo es muchísimo más sencillo, muchísimo más popular y muchísimo más factible, ¿no? Porque lo otro también depende de políticos y depende de intereses políticos. Y claro, no es en lo que nos tenemos que centrar hoy, ¿no? Yo creo que... y ya se tiene un proyecto, no sé, ha dicho Borja que aproximadamente pues sois 40 personas que estáis en los grupos de trabajo, poco a poco Sí, se van sumando más personas, incluso profesores de sí, universidades, sí, sí. Hay de todo, ¿no? ¿Cómo está conformado? Esas 40 personas, ¿quiénes son aproximadamente, ¿no? Para hacernos una idea de los que A ver, están pues mira, integrando ahora. en esas 40 personas que están en los 4 grupos de trabajo, cada grupo de trabajo tiene un coordinador y un secretario y unos cuantos vocales y unos oyentes, ¿no? Es decir, que está muy organizado. Hay una persona en cada grupo de trabajo que se encarga de coordinar los trabajos del grupo, otra persona que hace, digamos, de coordinador suplente y gestor de la documentación y de la organización del grupo, que es el secretario del grupo, y luego una serie de vocales. Tenemos, hasta ahora tenemos personas de Venezuela, de Perú, de México, de Puerto Rico, de Cuba, de Argentina, de España. No sé si me falta algún país. Lo siento si se me ha olvidado de alguien, pero como ves, nos faltan países, nos falta gente, ¿no? No tenemos representación de Chile, no tenemos representación de Bolivia, sí tenemos una persona de El Salvador, pero es la única persona de Centroamérica De que tenemos. Uruguay y Paraguay, De que tenemos Uruguay, aquí. Paraguay tampoco tenemos. Yo tengo aquí un seguidor mío que es paraguayo. Pues, Uruguayo, perdón, uruguayo. pues Y nos siempre faltan. está... Nos faltan todavía muchas personas. Hay abogados, hay profesores de derecho, hay varios ingenieros, hay expertos en proyectos internacionales de infraestructura y tal, hay estudiantes, hay comunicadores, periodistas, hay un poco de todo. Y hay, digamos, empleados gente de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Hay vigilantes de seguridad, es decir, que hay de todo tipo de oficios. Hay bastante más hombres que mujeres hoy, que a mí me gustaría que hubiera, no creo que esto haya que plantearlo ni con el mismo número, ni con cuotas, ni cosas de estas, pero sí creo que necesitamos también la visión femenina, que suele ser muy práctica y muy pragmática y que nos ayudaría mucho. Y hoy Y muy creo, necesaria. claro, Muy que hoy necesaria. todavía tenemos pocos. Borja me decía el otro día, que me daba mucha alegría, que ya casi el 30% de las personas tienen menos de 30 años, lo cual es importante porque no somos solo gente muy mayor la que lo estamos haciendo, sino gente de todas las edades, ¿no? Estamos muy organizados, todos los días hay reuniones de los grupos de trabajo. Algunos grupos de trabajo como el grupo 3, nosotros conocemos que es el grupo 3, que yo llamo de movilización, que es el grupo más de comunicación y tal, pues se está organizando en subgrupos especializándose en canales, ¿no? Especializándose en asociaciones hispanistas, otras personas más en encargarse de las relaciones con los futuros votantes, porque ya hemos empezado a hacer un preregistro de personas que en su día querrán votar y que digamos que pueden empezar a aplicar para estar registrados y en su día poder votar. Y hay una parte del grupo 3 que se dedica ya a gestionar estas relaciones y otras que se dedican a relacionarse con medios de comunicación, y una parte muy importante que se encarga de ir buscando contactos en todos los países, ¿no? Esto que decíamos antes, que hay países
donde todavía no tenemos personas involucradas, pues hay que irlos buscando, y Borja puede hablar mucho de eso porque está siendo muy, muy activo en ese grupo. Sí, Borja se puso en contacto conmigo y por eso es que tenemos esta reunión hoy y esta entrevista hoy, ¿no? Bueno, Borja, el pobre, está que viene y se va, pero que tiene una situación, pero Sí, yo lo agradezco siento. muchísimo. No, yo agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Y bueno, Borja, tú que estás ahí metido en los grupos de trabajo, ¿no? Más o menos, ¿cómo ves primero, Manuel es, digamos, es el iniciador de este proyecto y tú cómo ves, después hablaremos de eso, cómo empezó toda la idea y cómo se empezó a formar, ¿cómo ves el crecimiento, ¿no? de este Parlamento? Pues mira, primero aprovecho y me disculpo ante el público, no me parece de recibo el estar yendo y viniendo. No pasa nada. No debería ser así, pero qué día más caótico. Estoy cuidando de mis hijos y por supuesto, si uno tiene un compromiso, es el día en el que van a ocurrir todas las cosas, van a hacer todas las peleas, todas las situaciones. Lo siento mucho, voy a tener que entrar y salir de cuando en cuando. Sobre los grupos de trabajo, mira, yo estoy impresionado. Yo llegué al Parlamento por Manuel, por supuesto. Me gustó Manuel en sí, fue una persona que yo suelo confiar en mi tripa, como se dice, en mi corazón, en lo que me dicen mis entrañas de la persona, y Manuel me gustó. Me acerqué a él y empecé a conocer un poco más el Parlamento desde dentro y quedé muy impresionado con lo bien organizado que estaba todo, pero después quedé muchísimo más impresionado ya trabajando dentro del Parlamento, viendo cómo está creciendo aquello. El interés de la gente, el cariño de la gente, detrás y delante de la cámara, ¿no? Porque después, bueno, estamos en contacto con mucha gente detrás de la cámara y contactando cada vez a más y más gente, y es muy ilusionante ver lo que está ocurriendo. El perfil de la gente que se está juntando en el proyecto es también espectacular. Hay gente muy preparada, gente muy interesante, un montón de diversidad que para mí es fundamental, que veníamos comentando del asunto, ¿verdad? Es que es importante, es que no es lo mismo lo que yo sé habiéndome criado en Sevilla, ¿no? La perspectiva que yo tengo del mundo y de la vida, de uno que se puede haber criado en Ayacucho, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces esa diversidad es nutritiva. Y ya si te vas a Guinea Ecuatorial o a Filipinas, es más importante todavía, porque el salto entre un sevillano y uno de Ayacucho es pequeño. Pero ya con un ecuatoguineano, claro, ya es un poquito más, con un filipino ya es un poquito más. Entonces, que consigamos esa diversidad es muy interesante, que no implica que no nos interesen otros grupos. Es decir, no, usted que no son cromos a coleccionar, usted que boliviano, tenemos 5, váyanse, que está perfecto, que si tenemos 50 bolivianos, maravilloso, ¿no? Que no vamos, como decía Manuel, no vamos buscando cupos, pero sí nos gustaría tener una representatividad, aunque fuera como observador, que son gente que tiene voz, pero no tiene voto. Pues nada más que una persona de una nacionalidad que esté poco representada venga como observador para hablar y decir, oigan, ¿no piensan ustedes que A o B? Eso ya es muy interesante. Hay una parte importante que es la parte tecnológica, porque esto pues va a tener una base tecnológica importante. Se necesita un sistema para registrar a los votantes, a los candidatos, luego para hacer las votaciones y luego para gestionar la información, la interrelación entre los parlamentarios y la relación de los parlamentarios con los votantes. Todo eso necesita una base tecnológica, ¿no? Tenemos personas con conocimiento tecnológico en los grupos, pero ya digo que necesitamos más. Aprovecho esta ocasión para decir que expertos en tecnología nos vendrán muy bien. Se nos han acercado ya bastantes empresas que yo creo que han entendido que unirse a la marca del Parlamento Global Hispano va a ser una referencia bonita en el futuro. Y entonces ya se nos han ido acercando empresas que quieren ayudarnos a, digamos, diseñar y montar la estructura digital que hace falta para eso. Y seguramente para ser, digamos, justos y hacer las cosas bien, vamos a abrir un concurso entre empresas que quieran ayudarnos, que quieran hacernos una donación de trabajos
para que puedan, digamos, presentar propuestas y colaborar. Yo creo que va a ser en el futuro para una empresa del mundo hispano poder presentar que han sido colaboradores originales del Parlamento Global Hispano, pues va a ser, además de un orgullo, pues una buena referencia que les va a hacer seguramente ganar amigos en el mercado, ¿no? Entonces... Exacto. Yo quería hacer una pregunta que me están haciendo por el chat. Dice por el momento, ¿es un trabajo voluntario? Porque evidentemente, sí, claro. Es más, a ver, habrá un momento en el que empezaremos a captar financiación, desde cuotas de asociados hasta donaciones de particulares o de empresas, pero hoy no estamos, y en ese momento igual hay parte del trabajo que tendremos que pagar, necesitaremos trabajo que habrá que pagarlo, como en todo en la vida. Como una página oficial de internet y muchas otras cosas. Claro, si queremos que alguien, yo qué sé. O una plataforma incluso, ¿no? Claro, si tenemos que desarrollar cosas de software específicas, pues que las tendremos que desarrollar, pues necesitaremos pagarlas. Hoy todavía no hemos puesto en marcha esa parte financiera porque no estamos suficientemente organizados. Esa parte hay que hacerla muy bien y muy seria y estamos organizándonos. Esto es el grupo 2. En nuestro argot sabemos enseguida que estamos hablando del grupo 2, que es el que se encarga de medios y tiene una parte que son de medios financieros donde están poniendo en marcha todo esto. Yo no sé si se... Bueno, se le ha caído, creo que se le ha caído a Josué la conexión. Creo que nos estaba perdiendo. Estoy volviendo. Estás volviendo. Bienvenido. Sí, ya estoy aquí. Bienvenido a mi canal, Josué. Ha sido nuestro canal por 3 segundos. Pero bueno, porque hoy es un voluntariado y necesitamos más voluntarios. Sí, efectivamente, esto sí se hace una institución oficial, después será como un trabajo casi, ¿no? O sea, esto habrá personas que se tendrán que dedicar ahí 8 horas de trabajo, o sea, porque si se están planteando hacer este tipo de cosas, ¿no? De unión, de gestión de empresas, de incluso yo hablando entre nosotros el otro día, porque tuvimos una reunión antes de hacer el directo, y yo decía, incluso se puede hacer una especie de editorial, ¿no? De libros hispanos, que están surgiendo muchos en los entornos, y claro, uno trabaja en una editorial, o sea, es como que lleve esa marca, poco a poco le dará un valor, ¿no? Esa marca irá cogiendo valor, el valor se lo dan las personas, ¿no? Efectivamente. Y contra más se promocione, pues más valor tendrá y tendrá una confianza, ¿no? Es decir, si yo apuesto por esto, se podrá crear una plataforma muy, muy interesante, ¿no? Y quién sabe, ¿no? Paragonable a otras grandes plataformas que están hoy día vigentes. Evidentemente, como se dice en italiano, piano piano se arriva lontano, ¿no? Claro, poco a poco se llega lejos, ¿no? Están haciendo aquí más preguntas. Teresa también dice, pero tenéis la meta de que se puedan crear plazas de trabajo oficiales, creo entender. Sí, por supuesto que sí, claro que sí. A ver, yo creo que ahora mismo estamos trabajando el Parlamento con 3 líneas, ¿no? Como 3 componentes del Parlamento. El central, que serán los cargos electos, es decir, las personas elegidas, los parlamentarios, las personas que se presenten y se voten y sean elegidos. Estamos organizando, para dar soporte a estas personas, un consejo de expertos. Porque vamos a necesitar sociólogos, expertos en derecho internacional y expertos en organización de este tipo de cosas. Estamos seleccionando un equipo de entre 15 y 20 personas que asesoren en este tipo de cosas. Y luego estamos construyendo un equipo que será la continuidad de los equipos de trabajo ahora, que será un equipo de gestión, de soporte, digamos que serán los funcionarios del Parlamento.
Ahí habrá muchas personas que seguirán trabajando como voluntarios, pero habrá muchas personas que serán empleados, que serán trabajadores, y por lo tanto tendrá que haber un presupuesto, una financiación y un mecanismo de funcionamiento, pues como cualquier entidad, que tendrá que tener, por supuesto, Teresa, tendrá que tener sus puestos de trabajo oficiales normales. Pero un Borja, Sí, y efectivamente ahora es algo meramente online, pero el día de mañana, si esto llega más, pues tendrá que tener pues una sede y etcétera, etcétera, ¿no? Tendrá un lugar, tendrá que tener un lugar de encuentro, ¿no? Porque online solo, pues, pues puede perderse, ¿no? Esta riqueza. Si llega a ser una institución sólida, pues tendrá que empezar a tener algo así, ¿no? Algo sólido. Exacto. Sí. Dice aquí, procrastinado, nos dice, ¿en qué país hay una mayor aceptación de esta idea de la integración de países hispanos? A ver, yo diría que hoy veo... sí, contesta tú, Borja, si quieres. Sí, Borja, adelante. No, bueno, sí, quería matizar sobre la de antes, si me permitís, primero para Teresa. Sí. Sí, Teresa, nosotros entendemos que esto nunca jamás se podría mantener en el tiempo si no llega a organizarse un puesto con un salario y demás. El voluntariado durará lo que dure. Aunque sean 10 años, es muy difícil que haya un reemplazo de la gente que se tenga que ir, del voluntariado y demás. Y una estructura de este calibre no podría mantenerse en el tiempo solo con voluntariado. Entonces hay que verdaderamente construir la estructura, que es lo que estamos haciendo, ¿no? De un parlamento de una forma que pueda mantenerse y perpetuarse en el tiempo a sí mismo. Pues si no, el día que Manuel, yo, que los 40 que estamos ahora mismo, los 80 que estaremos, no estemos, se hace muy fatigoso ir manteniendo esto vivo a base de voluntariado, en tu tiempo libre, sacrificando horas de sueño y todo eso. Entonces, pues bueno, por decir que sí, es fundamental que esto ocurra así. Procrastinando, te mando un saludo, que te tengo aprecio, te veo en todas partes y ya, bueno, pues uno reconoce el nombre y es como, ¡hombre!, como si viera un amigo. Así que saludos, Procrastinando. Que no procrastinas mucho tú en realidad, ¿eh? Eres un poco falaz con ese título. Pues te veo que te educan mucho, quiero decir. Yo en los países es un debate que he tenido con mucha gente. Perú es una bestia. Perú es una bestia hispánica, eso es innegable. Argentina es otra bestia hispánica, es innegable. Además tienen a Patricio Lons y Marcelo Gullo que le dan muchísimas alas al movimiento allí. Yo diría que está entre estos dos y tal vez metí a España de por medio. Pero bueno, lo dicho, hay mucho debate y gente que hace argumentos muy buenos para otros países. A ver, Manuel. ¿Te olvidas de Puerto Rico, que está muy activo? Bueno, por supuesto. ¿Te olvidas de Venezuela, que tenemos ahí unos puntales de Venezuela que me parecen maravillosos? Y a mí me ha sorprendido, entre comillas, la incorporación de Cuba. Es la verdad muy interesante, porque además es desde una visión distinta, ¿no? Digamos que es desde una posición menos confortable, pues el interés y la forma de incorporarse, la verdad es que me ha parecido interesantísima. Y muchos. Y muy importante. También es verdad que no sabemos cómo de aceptados serán otros países donde todavía no hemos llegado realmente a hacer una difusión, porque hemos trabajado mucho con grupos peruanos y hemos tenido una aceptación buenísima, y con argentinos. O sea que realmente con Uruguay, como decíamos antes, es que no lo sabemos, porque no hemos trabajado con grupos uruguayos, no podemos decir sin aceptación. En Perú vosotros habéis tenido contacto, por ejemplo, con Capitán Perú, que yo sé que él es bastante hispanista y eso. Él es, no sé si Borja sabe de... Sí, hombre, yo al Capitán Perú lo sigo mucho y además lo aprecio mucho. Es uno de mis referentes, personalmente, como individuo, quiero decir. Sí, hemos contactado con él y quedamos en volver a hablar en el futuro. Contacté con él muy al principio, pero de nuevo, ¿por qué? Porque es uno de mis referentes, porque yo es alguien que personalmente aprecio mucho y que a mí, individualmente, a mí me ha aportado mucho el Capitán Perú. Con sus enseñanzas, ¿no? Entonces le contacté de los primeros y él lo que me dijo es que quería esperar un poco. Ahí cuando le contacté todavía no éramos realmente públicos, creo que teníamos un vídeo publicado, una cosilla así. Y me dijo, voy a esperar un poquitito, quiero verles
desenvolviéndose un poquitito y me permito contactarles en el futuro. Y le dije, bueno, perfecto, Rafael, un honor poder saludarte y bueno, hablaremos el día de mañana. Entonces está la cosa que yo no puedo decir qué pensará él, qué tal. Se ha iniciado ya el contacto y se ha quedado de tener quizás vean esta entrevista, si lo haces te mando un cordial saludo. Y bueno, pues quizás vean esta entrevista y decida contactarse, quizás lo deje para el día de mañana, quizás decida que no le interesa el proyecto o que tenga alguna crítica, que seguro sería muy válida. No te puedo decir más, pero sí, hemos empezado contacto ya con una serie de difusores. La mayoría, yo diría que como ha habido alguna reacción como la de Capitán de cierta cautela, que la entiendo perfectamente, lo más común ha sido mucho cariño, mucho interés en el proyecto y mucha aceptación. Y poquito a poco se nos va a empezar a ver en más canales. De momento la idea es empezar a hacer difusión de forma más seria a partir del mes que viene. De momento lo dicho, estamos como intentando hacer difusión contenida orientada a completar los grupos de trabajo. Sí, que efectivamente yo aquí abajo en la descripción he dejado el link para vuestro canal y si alguien está interesado pues va al link y ahí está el canal de YouTube y pueden ver que tenéis varios vídeos explicativos del proyecto. Yo quiero seguir ahora con un poco las preguntas que están haciendo por aquí por el chat y dice Teresa hoy está muy activa. ¿Habéis recibido donaciones o tenéis algunos fondos para que esto pueda seguir creciendo? Todavía no, pero los tendremos. Todavía no, porque no tenemos el suficiente orden como para asegurar que eso no nos va a producir problemas. Es decir, todos los temas económicos son arriesgados y yo creo que tenemos que esperar a tener una organización suficiente como para poder asumir las donaciones y las aportaciones económicas que van a ser muy interesantes, pero primero tenemos que estar un poquito organizados para saber cómo lo gestionamos, cómo lo hacemos transparente, porque no podemos empezar a cometer errores de ese tipo desde el principio. Yo, sí, efectivamente. En lo de los países, yo quiero decir que estoy especialmente agradecido a un grupo que se llama Asociación Cultural Peruanista, que desde muy al principio confió en nosotros y empezó a difundir nuestra idea, y luego con los reunificacionistas de Puerto Rico, que han sido muy activos y nos hayan ayudado mucho desde el principio. Entonces yo creo que es justo que reconozcamos que nos han echado una mano muy importante, ¿no? Y bueno, ahí conseguimos también en una entrevista con Marcelo Gullo que dijera claramente, que manifestara su apoyo total y absoluto a este proyecto, que para nosotros es un orgullo y algo muy interesante, ¿no? O sea, que nos va a ayudar mucho, seguro. Efectivamente. Aquí Manuel Legro dice, me imagino que se necesita una gran inversión en plataformas de aplicaciones e infraestructura de computadoras o nube para tener un buen servicio seguro y confiable. ¿Qué veis con esto? Borja, ver, si quieres. No me quiero meter en esto. Yo me he dedicado a la tecnología toda mi vida y he dirigido empresas de tecnología toda mi vida y esta es una parte muy importante. Sí, necesitamos una plataforma muy sólida, sobre todo por razones de seguridad. Infraestructura propia no tanto, o sea que será más algo en la nube con toda seguridad, pero la idea es construir una plataforma basada en blockchain para el registro de electores y de votantes y de votos, etcétera. Es un trabajo, pero no es nada imposible. Ya hay países que lo hacen mucho. En Nueva Zelanda, tú te abres una empresa desde tu casa en 15 minutos. Y documentos lo haces todo desde casa, te compras un coche y cambias la propiedad desde tu casa. Está todo muy telematizado y hay países que van todavía un paso más allá. Entonces no es tan caro ni es tan difícil como la gente cree. Y bueno, pues eso, tenemos la suerte que Manuel, que está aquí
aquí está Manuel, la imagen invertida, es tecnólogo y controla bastante de estas cosas. Y no están, los que no somos tecnólogos de primeras lo vemos y decimos, ¡buah! Esto es una locura, es imposible, es carísimo. Se cree uno que tiene que tener a la NASA detrás para hacerlo. Después no es tanto, es asequible, es viable y no es un gasto extremo ni mucho menos. Pues yo ya casi nos estamos acercando la hora. No sé si querríais decir algo para matizar o concretizar y para cerrar pues este directo. Primero Borja, después Manuel o al revés, como queráis. Como para ir cerrando y pues invitar a la gente pues a que se interese en vuestro proyecto, que es un proyecto muy interesante. Borja, ¿quieres empezar tú o yo? No, ¿empiezo yo? Vale. Bueno, daros las gracias a todos los que habéis estado aquí para empezar, nada más que el hecho de que ya hayáis gastado el tiempo en interesaros en la idea, yo lo agradezco mucho. Quiero que nadie se cohíba, quiero que el que pueda tener un interés en acercarse, que lo haga, porque nos da timidez mucho en esta vida, a veces inseguridades, ay, es que ¿qué voy a poder aportar yo? Ay, si con mi edad soy muy joven o soy muy mayor o no tengo tal estudio. Hay hueco para todo. Lo que importa en el fondo es dónde tengamos el corazón, qué valores queremos promover, qué queremos hacer, qué queremos llevar adelante. Todo eso es muy valioso. Todo ser humano, todo individuo es valioso y tiene algo valioso que aportar. Entonces, que el que no tenga tiempo, no tenga ganas, perfecto. Pero que el que no venga porque se cohíba, que no se cohíba. Que no se cohíba. Somos una familia, somos ya creo que cerca de 10 nacionalidades y no más. Vamos a seguir sumando y bueno, entre todos lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Yo creo que ese es mi mensaje final. Muy bien, Borja. Manuel. A ver, yo creo que esta parte que estamos viviendo ahora del Parlamento Global Hispano tiene de bonito la fase del explorador, ¿no? Del que va a buscar el tesoro nuevo, ¿no? Vivirla, o sea, vivir la fase de crear esto, de inventarlo, de generar el contacto. Es un tema apasionante. La verdad es que yo estoy feliz de hacerlo, es decir, que me lo paso muy bien. Es interesantísimo, estoy aprendiendo muchísimo de la gente, del interés, de cómo la gente pone su esfuerzo y su cabeza y su corazón en esto. Y yo animo a la gente a que se sume y se lo pase bien creando una cosa que además es bonita, es generosa, es interesante y que puede generar felicidad. Y solo eso, pues ya es una cosa que nos tiene que encantar hacerlo. Nosotros nos lo pasamos muy bien en este trabajo. Hacemos mucho trabajo, pero vamos, yo creo que Borja estará de acuerdo conmigo, que nos lo pasamos muy bien. Muy bien. Yo, si me permites, quería añadir a mi reflexión final o hacer una segunda reflexión final. Que creo que te lo dije a ti, Josué, y discúlpame por ser poco creativo, que me repito. Pero yo veo el hispanismo como una carretera de asfalto con brotes verdes cada vez más y más que van rompiendo el asfalto y mostrándose al otro lado. Y veo así un montón de brotecitos. Por un lado me parece fascinante y quiero que la gente sea consciente de ese hecho, porque estamos viviendo lo que es un movimiento que nace genuinamente de la gente. No hay apoyo, no hay una institución detrás, no hay un músculo económico oculto fomentando esto. Somos nosotros, individuos, desde Puerto Rico, Nueva Zelanda, España, México, Perú y todo el mundo, sintiendo esto, sintiendo esta hermandad por el pueblo hispano y trabajando en este camino. La belleza de esto ya es inimaginable. Gastar un poquito de tiempo en pensarlo y analizar el movimiento desde esa perspectiva, porque es muy bonito. Somos individuos de todos los colores, mirándose los unos a los otros diciendo, ostras, tú eres mi hermano, que a gusto estoy contigo, vamos a hacer más cosas juntos. Eso es precioso. Y más allá de eso, que tú lo has sugerido antes, Josué, pero no hemos entrado ahí y deberíamos haberlo hecho más en detalle, que era la idea de que el Parlamento, sí, parte de la idea del Parlamento es que seamos un paraguas o incluso un embudo para todos estos brotes, ¿verdad? Todos estos brotecitos que van viniendo,
con el Parlamento pueden unirse en lo que viene siendo un láser. Podemos concentrar muchísima fuerza a través del Parlamento y podemos llevar a cabo muchas cosas, porque si no lo que va a pasar y está pasando, que no es necesariamente malo, pero es el hecho es que estos brotes muchos pues, van surgiendo y van muriendo. Son pequeñas iniciativas que se están llevando a cabo por pasiones individuales, con mucho esfuerzo, en tu tiempo libre. Creo que posiblemente tu canal sea un ejemplo de esto. Sí, efectivamente, sí. Sí, ¿verdad? Que no es solamente hispanista, tu canal abarca más campos, lo cual yo veo muy positivo, ¿no? Pero sí, tener en cuenta que, bueno, que puede ser una herramienta muy, muy buena para aglutinarnos, para que todos estos átomos dispersos se hagan una maza. Y con una maza ya se pueden golpear cosas, se pueden destruir estructuras que no interesen, ya se puede hacer cambios. Quizás no era lo mejor un ejemplo destructivo como una maza, pero es el que me ha salido. Yo aprovecho solo un minuto para decir que este es un proyecto, no es para hispanistas, es un proyecto que es para hispanos, no solo para hispanistas, pero que en el principio se tiene que apoyar y apalancar, y los que nos van a ayudar son los hispanistas, porque son los que desde el principio ven el valor y el futuro. Pero al final terminará siendo un proyecto para muchos hispanos, y algunos de estos hispanos no serán hispanistas, por lo menos cuando empiecen, igual lo son cuando terminen, que es lo más interesante. Sí, efectivamente, pues se han generado a lo largo de estos, sobre todo estos últimos 200 años, muchos odios y rivalidades y rencores, ¿no?, entre países, y esto es un brote, cogiendo la idea de Borja, un brote de esperanza, ¿no?, en el sentido de que no hay un interés, o sea, yo lo que veo en este proyecto, y disculparme por hacer este comentario, es que no hay un interés viciado, un interés o una doble intención. O sea, no es hacer un partido político que lleve unas políticas concretas, ¿no? O unas políticas en contra de otro grupo, sino más que dividir el mapa más de lo que está, sino es de decir, oye, vamos a encontrarnos, vamos a hablar, tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos aunan como hermanos, ¿no? Y esto yo pienso que es el proyecto de fondo, ¿no? El objetivo a seguir, ¿no? Que dejando de lado la política, las divisiones geográficas, los intereses de uno y de otro, pues puede haber un vínculo, ¿no? Un vínculo, pues, de decir justamente eso, somos hermanos, y muchas veces pues las guerras, muchas cosas nos han dividido, ¿no? Y creo que esto es fantástico, ¿no? Está apenas, bueno, ya está tomando leche, según ha dicho Borja, pero sigue siendo un bebé, así que Es un bebé. esperamos, bueno, cuando Sí. sea adolescente, ahí se pone más difícil, ¿eh? Será un momento complicado, sí. Sí. Claro. Pero vendrán bueno, muchas etapas, vendrán los enemigos, ¿no? Como dice Manuel, primero nos ignorarán, después nos atacarán y después nos intentarán utilizar. Sí, vamos a tener que ir yendo por todos los procesos, ¿no? Cuando vayan saliendo los dientes, que duele, la adolescencia va a ser dura. Sí, y lo dijiste tú el otro día que me gustó mucho, Josué, resaltaste, claro, es que es lo que tú has dicho ahora, el Parlamento, ¿a qué va uno? A parlamentar, a hablar. pues nada, yo agradezco muchísimos a los que, bueno, en el WhatsApp en el chat están diciendo gracias, es estupendo, me encanta. La verdad es que da esperanza una cosa así, de verdad. Es como que debemos saber en qué acaba, ¿no? Porque esto es una aventura que no se sabe a dónde va realmente. Y nada, yo agradeceros por haber aceptado la invitación, a Manuel, a Borja, que me contactó y me insistió desde un principio, ¿no? Que Borja ha estado muy, muy atento, ¿no? Hace bien lo de la propaganda y de buscar adeptos. Le sale bien. Sí, le sale bien. Le sale natural. No. Que por cierto, Borja está invitado también en otra ocasión, que tenemos un temita pendiente. Él me propuso un tema, pero yo también, Borja es
apicultor, ¿no? Ah, Y a mí me interesa mucho el mundo de las abejas. Y él a lo mejor se le da bien esto porque sabe cómo se organizan las abejas. Entonces. Yo soy buen apicultor. Me encantaría hablar me encanta la apicultura. Yo, si me dejan, me lanzo. Tal vez no sabía si para tu canal y tu gente iba a ser como. Tú sabes que en mi canal es muy variopinto. Y no sé, pero a mí me parece curioso eso, ¿no? Un poco la vida del apicultor, ¿no? Algún día hablaremos de eso. Y pues nada, yo doy por cerrada esta sesión y la verdad es que salgo muy satisfecho, ¿no? Espero que este proyecto pues siga adelante. Y nada, pues a toda la gente que nos está viendo ahora en directo y nos verá en diferido, pues os invito pues a que difundáis esto, ¿sabéis? Vuelvo a repetir que el link os lo dejo en la descripción porque ahí tienen vídeos más explicativos con muchos más detalles. Evidentemente no se puede englobar todo en una entrevista de 1 hora, pero al menos hemos dado un pantallazo, ¿no? Y muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Josué. Chao. Hasta pronto.